La vida no es un problema por resolver, sino una realidad por experimentar. Esta cita de Søren Kierkegaard, aunque breve, encierra la esencia de una filosofía profunda y transformadora que nos reta a repensar nuestra perspectiva sobre la existencia. A primera vista puede parecer una simple reflexión sobre la vida, pero en realidad es una invitación a un cambio radical de perspectiva. En lugar de abordar la vida como una secuencia de obstáculos por resolver o enigmas por descifrar, Kierkegaard propone abrazarla plenamente, con todas sus contradicciones, incertidumbres y bellezas inesperadas. Es un llamado a vivir la experiencia humana en su totalidad, sin perdernos en la ilusión del control absoluto ni en la obsesión por las respuestas inmediatas. Esta idea cobra especial relevancia al considerar la complejidad del amor propio en el mundo contemporáneo. Vivimos en una sociedad que mide el valor individual según parámetros externos, los me gusta en redes sociales, el reconocimiento profesional, los elogios superficiales y la constante validación de los demás. En este contexto, el amor propio, el acto de aceptarse y valorarse genuinamente, ha dejado de ser un proceso natural para convertirse en un problema complejo, plagado de inseguridades y comparaciones constantes. Investigaciones recientes indican que aproximadamente el 78% de las personas sienten que su autoestima es frágil, dependiente de los elogios o la aprobación externa de los demás, y frecuentemente afectada por la crítica o el rechazo. Esta alarmante estadística nos hace reflexionar sobre la profundidad de la crisis existencial moderna. Si nuestra autoestima depende casi por completo de la mirada ajena, somos permanentemente vulnerables a sentimientos de incompetencia, ansiedad y soledad. La pregunta que surge, entonces, es inevitable y urgente. ¿Cómo podemos construir un amor propio resiliente, inmune a las fluctuaciones externas y que nos permita vivir con integridad y autenticidad? Kierkegaard, en su obra y pensamiento, ofrece una valiosa pista. Para él, la relación más significativa que podemos cultivar no es con los demás ni con la sociedad, sino con nosotros mismos, en nuestra propia presencia. Este encuentro con nosotros mismos, aunque desafiante y a menudo incómodo, es terreno fértil para el surgimiento de una autoconfianza inquebrantable. Nos enseña que la verdadera valentía no consiste en complacer a los demás ni en encajar en los estándares externos, sino en afrontar nuestra propia existencia, reconociendo nuestros defectos, celebrando nuestras virtudes y, sobre todo, asumiendo la responsabilidad de nuestro ser. Cuando comprendemos que la vida es para vivirla, no para resolverla, el amor propio deja de depender de la aprobación ajena y se convierte en un logro interior, construido a través del autoconocimiento, la reflexión y la plena aceptación de nuestra propia humanidad. Este camino, sin embargo, no es fácil. Para muchos, enfrentarse a la propia realidad, sin máscaras ni distracciones, puede provocar miedo, ansiedad y resistencia. Pero es precisamente en esta confrontación con la propia esencia donde reside la posibilidad de libertad y transformación. Kierkegaard nos reta a abandonar la búsqueda incesante de soluciones externas y a sumergirnos en la experiencia radical de nuestra propia existencia. Nos invita a cuestionar nuestras motivaciones, a reconocer dónde buscamos automáticamente la validación, y a reconocer que, mientras dependamos exclusivamente de las opiniones de los demás, siempre seremos vulnerables a las tormentas emocionales que la vida inevitablemente presenta. Si alguna vez te has sentido vacío, inseguro o a merced de las expectativas de los demás, debes saber que esta experiencia no solo es común, sino que también forma parte del proceso de crecimiento humano. El camino propuesto por Kierkegaard es una invitación a la valentía, la reflexión profunda y el desarrollo de un amor propio inquebrantable ante las circunstancias externas. Es un llamado a iniciar una relación honesta e íntima contigo mismo, basada en la comprensión, el respeto y la aceptación de quién eres realmente, para que tu confianza interior se vuelva firme, duradera y auténtica. Esta transformación, aunque gradual y exigente, es la clave para experimentar la vida de una manera plena, liberadora y verdaderamente significativa. Así, al reflexionar sobre esta filosofía existencial, recordamos que el mayor desafío no es resolver los problemas del mundo, sino vivir plenamente, aprender de cada experiencia y construir en nuestro interior un espacio de amor y respeto que nadie, ni siquiera las circunstancias externas, pueda destruir. Así que, si esta reflexión te resuena, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para seguir explorando estas ideas profundas y liberadoras. Nuestra búsqueda del amor propio es a menudo una carrera interminable, un maratón invisible en el que perseguimos estándares impuestos y expectativas externas.
Desde pequeños se nos enseña que el amor propio debe alcanzarse mediante logros tangibles y visibles. Tener el cuerpo perfecto, alcanzar la carrera ideal, mantener la relación de nuestros sueños, acumular riqueza o estatus. Sin embargo, Kierkegaard nos recuerda que nuestra existencia no se define por estos logros externos. Son, en el mejor de los casos, reflexiones superficiales que dicen poco sobre la profundidad de nuestro ser interior. Nos invita a mirar hacia nuestro interior, a reconocer que la verdadera esencia del ser humano reside en la experiencia personal de la propia vida, en una relación íntima con uno mismo y en la valentía de afrontar la propia existencia. Al contrario de lo que nos dice el mundo moderno, la autorrealización no se mide por lo que uno posee ni por lo que los demás reconocen en nosotros, sino por la autenticidad con la que vivimos y la sinceridad con la que nos aceptamos en todas nuestras dimensiones. La sociedad contemporánea, con su constante presión por el rendimiento, la productividad y la validación, nos convierte en una colección de máscaras. Una máscara para el trabajo, que proyecta competencia y ambición. Otra para la familia, que simula armonía y cuidado. Otra para las redes sociales, que exhibe felicidad, estilo y popularidad. Cada máscara es una construcción social que busca satisfacer las expectativas externas y con frecuencia niega nuestra realidad interior. Usar estas máscaras entonces se convierte en un mecanismo de supervivencia, pero al mismo tiempo crea un abismo entre el yo real y el yo proyectado. Kierkegaard advierte que este abismo no es trivial. Es el origen de lo que él llama desesperación. La desesperación surge cuando nos distanciamos de nuestra esencia, cuando no reconocemos ni aceptamos quiénes somos realmente, o cuando sentimos aversión hacia este yo interior, intentando desesperadamente reemplazarlo con una versión artificial moldeada por la aprobación de los demás. El peligro de esta desesperación es sutil y engañosa. Incluso cuando nos esforzamos por aparentar felicidad y éxito, podemos sentir un profundo vacío. La sensación de que nos falta algo esencial. Ningún elogio, cariño, ascenso o logro externo puede llenar este vacío, porque no se debe a la falta de reconocimiento, sino a una desconexión entre nuestro verdadero yo y la imagen que presentamos al mundo. Kierkegaard nos reta a afrontar esta desconexión, a comprender que vivir únicamente para satisfacer las expectativas de los demás es, en sí mismo, una forma de desesperación. Cuando se vive de esta manera, el amor propio se vuelve imposible de alcanzar, ya que se ve sostenido por factores externos y por lo tanto constantemente amenazado por ellos. El verdadero amor propio, en cambio, nace de la intimidad con uno mismo, de la aceptación radical y de la disposición a afrontar el propio ser, incluyendo sus debilidades, miedos e imperfecciones. Reconocer esta diferencia entre quienes realmente somos y quienes presentamos al mundo es el primer paso hacia el autoconocimiento. Reconocer la desesperación en nuestras vidas es, paradójicamente, un acto de liberación, ya que nos ofrece la oportunidad de iniciar un viaje de reconexión con nuestro yo auténtico. Kierkegaard nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones, motivaciones y actitudes. ¿Vivimos según la verdad de nuestro ser o simplemente nos conformamos con la mirada de los demás? Este cuestionamiento requiere valentía, porque confrontar la propia esencia implica aceptar aspectos de uno mismo que pueden resultar incómodos o dolorosos. Sin embargo, solo a través de este proceso podemos comenzar a cultivar un amor propio genuino y resiliente. Uno que no dependa de la validación externa, sino que florezca de una profunda comprensión de quiénes somos y un compromiso con la autenticidad. Así, la búsqueda del amor propio deja de ser una carrera sin fin y se convierte en un viaje de autodescubrimiento. En lugar de buscar soluciones rápidas o caminos fáciles, se nos invita a mirar hacia adentro, sentir, reflexionar y aceptar nuestra existencia tal como es, compleja, imperfecta y a la vez singularmente valiosa. Esta práctica constante de introspección y aceptación no solo fortalece el amor propio, sino que también nos permite experimentar la vida de forma más plena, consciente y significativa, transformando la desesperación en una oportunidad de crecimiento y liberación interior. El amor propio, desde la perspectiva de Søren Kierkegaard, no es simplemente un sentimiento fugaz ni un cumplido silencioso que nos damos cuando todo parece ir bien. No se construye sobre falsos cimientos, como Kierkegaard probablemente llamaría a los frágiles pilares que la sociedad moderna intenta vendernos como garantías de valía personal. El auténtico amor propio es profundo, arraigado en la autocomprensión y la plena aceptación de la propia existencia, con todas sus imperfecciones, dudas y complejidades. Sin embargo, la realidad para muchos es muy distinta.
Construyen su sentido de valía en variables externas, efímeras e inestables: la aprobación de los demás, el desempeño profesional, el éxito social, la apariencia física o el reconocimiento en entornos digitales. Cuando nuestro amor propio depende de estos factores, se vuelve precario, vulnerable a cualquier cambio o sacudida del entorno externo. Esta fragilidad se manifiesta intensa y dolorosamente ante los inevitables altibajos de la vida. ¿Qué ocurre con nuestra autoestima cuando perdemos un trabajo, termina una relación importante o somos rechazados por amigos o compañeros? Lo que parecía sólido se desmorona y sentimos que nuestro valor personal se desvanece junto con estas pérdidas. Para Kierkegaard, esto no es simplemente un reflejo de vulnerabilidad emocional, sino una consecuencia directa de haber construido nuestra identidad sobre una base inestable. Señala que esta fragilidad surge de lo que él llama la etapa estética de la existencia, una etapa en la que los seres humanos buscan incesantemente el placer, la gratificación inmediata y las experiencias sensoriales que brindan un consuelo temporal. Es una existencia en la que nos volvemos dependientes de estímulos externos para validar nuestra propia presencia en el mundo, en lugar de cultivar una relación auténtica con nosotros mismos. En la etapa estética, vivimos superficial y efímeramente. Buscamos el placer y la aprobación como si fueran el sentido de la vida, acumulando experiencias y sensaciones como coleccionistas, siempre en busca de la siguiente emoción que nos haga sentir vivos, pero a menudo huyendo de lo que realmente nos define como seres humanos: la capacidad de afrontar el dolor, la angustia, la responsabilidad de nuestras decisiones y el peso de nuestra libertad. Kierkegaard nos advierte que esta búsqueda de gratificación inmediata, por muy seductora que sea, crea un vacío interior. Cuanto más nos perdemos en distracciones, elogios y placeres momentáneos, más nos distanciamos de la realidad esencial de quienes somos, de la esencia de nuestro verdadero ser. El amor propio construido en este escenario no es duradero, es vulnerable, como una casa construida sobre arena. Cada marea de incertidumbre, cada desafío o pérdida inevitable amenaza con derrumbarla. La fragilidad del amor propio, por lo tanto, no se debe a la falta de éxito ni a logros externos, sino a la negación de nuestra propia libertad y responsabilidad. Es la negativa a afrontar nuestra existencia y a comprometernos con nuestras propias decisiones y valores. Al buscar la identidad y la autoestima en factores externos, intentamos evadirnos de nosotros mismos, de la profundidad de nuestra libertad y de la necesidad de crear un sentido personal. Kierkegaard nos reta a comprender que el verdadero amor propio surge del reconocimiento de nuestra libertad y de la disposición a asumir la plena responsabilidad de nuestras decisiones, incluso cuando son difíciles o dolorosas. Este amor propio no se ve afectado por la pérdida ni el rechazo porque no depende de factores externos. Está arraigado en la relación íntima e intransferible que tenemos con nosotros mismos. Por lo tanto, comprender la fragilidad del amor propio también es una invitación a la transformación. Es una oportunidad para dejar atrás la estética y comenzar a forjar un camino más auténtico, donde la identidad se forje desde la libertad, la responsabilidad y el autoconocimiento. Construir un verdadero amor propio es construir sobre roca firme, no sobre arena movediza. Es un proceso que requiere valentía, reflexión y aceptación de la propia existencia, pero que proporciona la fuerza y la estabilidad que ninguna pérdida ni crítica externa puede quebrantar. Solo entonces, al abrazar plenamente nuestra libertad y responsabilidad, podemos crear una base que resista las tormentas de la vida y cultivar un amor propio resiliente, profundo y verdaderamente nuestro. Si el problema de la frágil autoestima reside en nuestra constante dependencia de factores externos, de las opiniones ajenas, los logros superficiales, los elogios momentáneos o la aprobación social, la solución propuesta por Søren Kierkegaard es una de las ideas más radicales y profundas de la filosofía: el salto de fe. Pero antes de asustarse, es importante aclarar, este salto no se refiere necesariamente a una fe religiosa tradicional, aunque Kierkegaard escribió extensamente sobre religiosidad. Es una fe en uno mismo, una confianza radical en la propia existencia y en la capacidad de ser auténtico. Es el movimiento de abandonar la ilusión de seguridad que ofrece el mundo exterior y asumir con valentía la responsabilidad de crear y mantener la propia valía, independientemente de las circunstancias externas. El salto de fe es, en esencia, el acto de trascender la etapa estética de la existencia, la etapa en la que buscamos placer, distracción y aprobación, escapando de nuestra propia realidad, y avanzar hacia la etapa ética, y en última instancia, hacia la etapa religiosa o existencial más profunda. Es reconocer que la verdadera vida no reside en las cosas que acumulamos, ni en las apariencias que proyectamos, sino en la valentía de afrontar nuestra propia existencia, con todas sus incertidumbres y ambigüedades. Este salto requiere valentía porque nos obliga a afrontar la angustia y la incertidumbre inherentes a la libertad.
Estás dejando atrás aquello que, aunque ilusorio, ofrecía una falsa sensación de seguridad. Estás eligiendo la vulnerabilidad de ser tú mismo, con todos los riesgos y consecuencias que ello conlleva. Al dar este salto, te conviertes en el autor de tu propia vida. Cada decisión, cada elección y cada consecuencia deja de ser un simple reflejo de lo que se espera de ti o de las circunstancias externas para convertirse en una expresión directa de tu autenticidad. Kierkegaard enfatiza que el salto de fe no es un evento único, una epifanía aislada, sino un proceso continuo de autoconstrucción. No es algo que simplemente sucede. Es algo que practicas a diario, a través de elecciones conscientes que reflejan tus valores y tu verdad interior. Es la decisión de vivir según quién eres, no según lo que el mundo te exige. Es en este compromiso constante que el amor propio deja de depender de factores externos y comienza a fortalecerse, arraigado en algo sólido e inquebrantable: la fidelidad a ti mismo. El momento del salto está marcado por la angustia, pues exige dejar atrás la familiaridad de la aprobación externa y enfrentarse a lo desconocido de la autenticidad. Te encuentras en una encrucijada existencial: seguir buscando seguridad y validación fuera de ti o confiar plenamente en ti mismo. Esta elección radical es paradójicamente liberadora, porque al asumir la responsabilidad de tu propia vida, alcanzas una libertad que nadie puede arrebatarte. Kierkegaard nos recuerda que el verdadero amor propio no se da, no se encuentra como premio, sino que se crea. Surge del ejercicio continuo de la libertad, la reflexión profunda y la valentía de ser uno mismo, incluso cuando el mundo parece esperar lo contrario. Al decir, pase lo que pase, seré fiel a mí mismo. Inicias un proceso que redefine tu relación contigo mismo. El amor propio inquebrantable nace precisamente en este punto, en la decisión de vivir con autenticidad, de aceptar tanto la belleza como el dolor de la propia existencia, y de crear un sentido personal en lugar de buscarlo externamente. Es un camino que requiere valentía, paciencia y persistencia, pero que ofrece a cambio una seguridad e integridad interior que ninguna crítica, pérdida o fracaso puede quebrantar. El salto de fe, por lo tanto, es el puente entre el amor propio frágil y el amor propio robusto, ese que florece desde dentro y se mantiene firme ante cualquier tormenta de la vida. Es en este salto donde uno encuentra la libertad definitiva y la verdadera esencia de ser quien es. Søren Kierkegaard describió una trayectoria existencial de 3 etapas que, comprendida y vivida conscientemente, sirve como una auténtica hoja de ruta para construir un amor propio sólido, auténtico y resiliente. Cada etapa representa una forma distinta de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo. Comprender esta progresión es crucial para comprender por qué muchas personas viven atrapadas en un amor propio frágil y cómo superarlo. La primera etapa es la etapa estética. En este nivel, la vida se percibe como una búsqueda constante de placer, gratificación inmediata y experiencias que alivien la angustia existencial sin confrontarla realmente. La identidad de una persona es fluida y moldeable, adaptándose a cualquier situación que prometa gratificación instantánea. Kierkegaard utiliza la figura de Don Juan como un ejemplo clásico de esta etapa. Un individuo que busca conquistas, seducción y momentos de placer sin comprometerse jamás con un amor verdadero, profundo y duradero. Esta vida centrada únicamente en el placer conduce a la fragmentación del alma. El individuo pierde el contacto con su yo interior, convirtiéndose en un conjunto de máscaras y roles, incapaz de formar una identidad cohesiva. La autoestima en esta etapa es extremadamente frágil, porque depende completamente de factores externos, como elogios, logros y sensaciones momentáneas, y desaparece rápidamente ante la pérdida o la frustración. La segunda etapa es la etapa ética, que surge como un contraste radical con la etapa estética. Mientras que la etapa anterior se caracteriza por la evasión y la superficialidad, la etapa ética exige compromiso, responsabilidad y conciencia de las propias decisiones. Aquí, la persona deja de vivir únicamente para los placeres inmediatos y comienza a asumir el peso de sus decisiones, reconociendo que cada acción tiene consecuencias y que la verdadera libertad proviene de la responsabilidad. En esta etapa, el individuo ya no es un reflejo de las expectativas externas, se convierte en el autor de su propia existencia. Kierkegaard describe este momento como el despertar de la conciencia ética, en el que comenzamos a actuar según principios elegidos conscientemente, en lugar de reaccionar solo a lo que parece conveniente o gratificante. Esta es la persona que elige un trabajo no solo por el salario, sino porque resuena con sus valores, que cumple sus compromisos, honra su palabra y actúa con integridad, incluso cuando es difícil o impopular.
En esta etapa, el amor propio comienza a construirse sobre cimientos sólidos, porque no depende de la aprobación externa ni de circunstancias pasajeras, sino de la coherencia entre acciones y valores. El individuo aprende a respetarse a sí mismo, reconociendo su capacidad de tomar decisiones éticas y de mantener su propia dignidad frente a los desafíos. La tercera y última etapa es la etapa religiosa, que trasciende lo ético e integra la dimensión trascendente de la existencia. Para Kierkegaard, la relación con el infinito, ya sea entendido como Dios, un profundo propósito existencial o la esencia del propio ser, es esencial para alcanzar un amor propio inquebrantable. En esta etapa, la persona no solo actúa con integridad y responsabilidad, sino que también reconoce que su vida tiene un sentido mayor, que trasciende las contingencias de la vida cotidiana. Es el momento en que el amor propio deja de ser una mera construcción racional basada en decisiones correctas y se convierte en algo arraigado en una profunda fe en el propio valor intrínseco y el propósito de la propia existencia. La etapa religiosa representa la síntesis de lo que Kierkegaard llama coraje y fe. El coraje para confrontarse a uno mismo, abrazar la propia libertad y responsabilidad. Y la fe incondicional en que, independientemente de las circunstancias externas, la propia vida tiene valor y sentido. Es en esta etapa que el amor propio se vuelve verdaderamente resiliente e inquebrantable, pues su fundamento no se basa en elogios, recompensas ni validación externa, sino en la profunda conciencia de que ser uno mismo, plenamente, es suficiente. Quien llega a esta etapa comprende que su valor es innegociable, que su dignidad no depende de los demás y que su vida tiene un sentido que trasciende lo fugaz, ofreciendo estabilidad emocional, integridad moral y plenitud existencial. Así pues, comprender y experimentar estas tres etapas, estética, ética y religiosa, es comprender el camino del amor propio. Es comprender que la fragilidad que solemos sentir no se debe a fracasos externos ni a la falta de logros, sino a la falta de interés en construir un yo sólido y responsable. Kierkegaard, por tanto, nos ofrece un mapa existencial, de la superficialidad a la profundidad, de la dependencia externa a la libertad interior, del amor propio frágil al amor propio inquebrantable. Seguir esta hoja de ruta es aceptar el reto de conocerse a uno mismo, responsabilizarse de uno mismo y, en definitiva, valorarse completa y duraderamente. En un mundo saturado de expectativas, donde intentamos controlarlo todo, desde nuestra imagen cuidadosamente cuidada en las redes sociales hasta la aprobación o desaprobación de quienes nos rodean, Kierkegaard nos ofrece una perspectiva profundamente liberadora. La única relación que realmente podemos controlar es la que tenemos con nosotros mismos. Todos los demás elementos de la vida, éxito, reconocimiento, amor, riqueza o estatus, son variables externas, impredecibles y a menudo fuera de nuestro control. La mayor fuente de sufrimiento humano, nos recuerda Kierkegaard, no es la falta de control sobre estas fuerzas externas, sino la ilusión de que podemos controlarlas. Nos engañamos creyendo que nuestra felicidad depende de factores que, por naturaleza, están fuera de nuestro control. Es precisamente esta ilusión la que genera ansiedad, frustración y una frágil autoestima que se hace añicos con cada crítica, rechazo o fracaso. Al comprender que nuestra verdadera libertad reside en la capacidad de elegir cómo reaccionamos ante la vida, comenzamos a liberarnos de las cadenas invisibles de las expectativas externas. La verdadera autonomía, según Kierkegaard, no se manifiesta en obtener todo lo que deseamos, sino en la decisión consciente de quiénes queremos ser. No se trata de manipular el mundo para que se ajuste a nuestros deseos, sino de desarrollar la fuerza interior necesaria para ser fieles a nosotros mismos, independientemente de las circunstancias. Esta comprensión requiere un ejercicio constante de autoconciencia. Cada acción debe examinarse. ¿Hago esto por mí mismo o para impresionar a los demás? ¿Esta decisión me acerca o me aleja de quien quiero ser? Cada reflexión fortalece el músculo del amor propio, permitiéndole crecer independientemente de la aprobación externa. Cuanto más te responsabilices de tus acciones, negándote a culpar o justificar tus errores con factores externos, más fuerte se vuelve tu sentido de valía interior. El amor propio inquebrantable, en este sentido, nace de una honestidad radical con uno mismo. Se fundamenta en la capacidad de mirar hacia adentro, afrontar los miedos y las vulnerabilidades, y aceptar todos los aspectos de nuestro ser, tanto las virtudes como los defectos. Kierkegaard nos muestra que no hay validación más importante que la que proviene de nuestro interior, porque, en última instancia, somos la única persona que estará presente en todos los altibajos de nuestra existencia. Es esta profunda y liberadora conciencia la que construye los cimientos de un amor propio duradero.
Y es precisamente la constancia de esta relación interior la que nos da la fuerza para afrontar los desafíos de la vida. Las críticas, el rechazo, los fracasos y las pérdidas no nos definen, porque nuestro valor no reside en factores externos, sino en nuestra fidelidad a nosotros mismos. Desarrollar este amor propio requiere valentía. No es un camino fácil, ya que implica afrontar verdades que a menudo queremos evitar. Requiere aceptar la responsabilidad, reconocer nuestros errores y aceptar nuestras limitaciones sin negarlas ni buscar compensaciones externas. Cada elección consciente, cada decisión ética y cada momento de introspección es una oportunidad para fortalecer este vínculo con nosotros mismos. Kierkegaard nos enseña que la verdadera libertad y el amor propio inquebrantable no se dan, sino que se ganan. Surgen de la práctica continua de estar presentes con nosotros mismos, de elegir la autenticidad por encima de la comodidad, de vivir en sintonía con nuestros valores más profundos, incluso cuando el mundo que nos rodea parezca exigir lo contrario. Por lo tanto, la gran lección de Kierkegaard es clara y transformadora. El poder de amarse y valorarse no depende de la aprobación ajena, de las posesiones materiales ni del reconocimiento externo. Reside en la valentía de afrontar la propia existencia, de tomar decisiones conscientes y de asumir la responsabilidad de la propia vida. Al interiorizar esta verdad, el amor propio deja de ser frágil y se convierte en una fuerza inquebrantable. Es la certeza de que, independientemente de cualquier circunstancia externa, eres suficiente, eres digno y la máxima autoridad sobre tu propia vida. En este estado de auténtica libertad y responsabilidad, reside el verdadero sentido de la existencia, y el amor propio finalmente deja de ser un ideal inalcanzable y se convierte en una realidad concreta, duradera y absolutamente sólida. Hemos llegado al meollo del asunto. Construir un amor propio inquebrantable no es un proceso pasivo ni algo que se pueda adquirir con la simple lectura, vídeos motivacionales o fórmulas predefinidas. No existe un manual universal ni una ruta predefinida que garantice este logro. Es, sobre todo, un acto de voluntad, una decisión consciente que debe renovarse a diario. La elección de ser uno mismo, plenamente, independientemente de las circunstancias externas, el juicio ajeno o las expectativas impuestas por la sociedad. Construir un amor propio sólido significa aceptar la propia angustia, la soledad y las dificultades que surgen en la vida cotidiana, reconociendo que es precisamente al afrontar la adversidad donde se encuentra la verdadera fuerza interior. Para Kierkegaard, la auténtica libertad no consiste en la ausencia de restricciones o limitaciones externas, sino en la capacidad de elegir quién se quiere ser, consciente y responsablemente, incluso cuando el mundo intenta dictar otro camino. Uno de los primeros pasos en este camino es practicar el silencio. En un mundo saturado de información, estímulos y opiniones externas, es crucial desconectarse del ruido y mirar hacia adentro. Tómate un tiempo para escuchar tu propia voz, esa que a menudo se ve ahogada por las presiones externas. Pregúntate, ¿cuáles son mis valores fundamentales? ¿Qué me brinda paz, alegría y plenitud de verdad? ¿Qué decisiones, por pequeñas que sean, reflejan mi autenticidad y mi compromiso conmigo mismo? Este proceso requiere valentía porque confrontar las propias verdades no siempre es cómodo. Kierkegaard nos recuerda que la autenticidad requiere enfrentar la angustia existencial, el profundo sentimiento de incertidumbre y vulnerabilidad que surge al confrontar nuestra libertad y responsabilidad. Es en este espacio de introspección y confrontación donde comienza a crecer el verdadero amor propio, ya que se basa en la aceptación de la propia humanidad, con sus defectos, límites e imperfecciones. Otro punto esencial es la acción consciente. El amor propio se manifiesta no solo en la reflexión, sino sobre todo en la práctica diaria. Cada elección, cada gesto, cada decisión debe estar guiada por el compromiso contigo mismo, no por la búsqueda de la aprobación externa. Esto significa asumir la plena responsabilidad de tus acciones, reconocer los errores sin culpar a nadie y mantener la integridad incluso en situaciones difíciles. Kierkegaard nos muestra que un amor propio sólido no se basa en la perfección ni en el éxito inmediato, sino en la fidelidad a los propios principios y la valentía de vivir según la propia verdad. Cada vez que eliges actuar con autenticidad, incluso si eso implica rechazo, crítica o soledad temporal, fortaleces tu conexión interior, creando una base inquebrantable de confianza y respeto por ti mismo. Es importante comprender que el amor propio es un camino continuo, no un destino final. No se trata de alcanzar un estado estático de satisfacción permanente, sino de cultivar una relación viva y dinámica con uno mismo, siempre en construcción.
Kierkegaard nos anima a ver cada momento como una oportunidad para reafirmar nuestra libertad, nuestra responsabilidad y nuestro valor intrínseco. Cada dificultad enfrentada, cada decisión ética tomada, cada acto de valentía personal es un ladrillo en la construcción de un amor propio sólido que pueda resistir las tormentas de la vida. El verdadero amor propio no está condicionado ni depende de circunstancias externas ni de la validación momentánea. Florece en la constancia de nuestras decisiones conscientes, en la fidelidad a nuestros valores y en la valentía de mantenernos auténticos, incluso cuando eso signifique nadar contracorriente. Finalmente, Kierkegaard nos invita a dar un salto de fe en nuestro interior. No se trata de fe religiosa, sino de creer plenamente en nuestro propio valor, incluso ante la incertidumbre y la duda. Es la decisión de confiar en uno mismo, de ser el autor de la propia vida, de elegir la autenticidad y la integridad por encima de la seguridad ilusoria de la aprobación externa. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a asumir esta responsabilidad? ¿Estoy dispuesto a afrontar mis propias ansiedades y crecer a partir de ellas? El salto de fe es el punto de partida para un amor propio inquebrantable, capaz de resistir la crítica, el rechazo y el fracaso. Es la promesa de que, independientemente de las circunstancias, te mantendrás fiel a ti mismo, encontrando en tu propia existencia la fuente más fiable de valor, valentía y significado. Y este es un mensaje que, más que nunca, necesita ser compartido. Cada uno de nosotros tiene en su interior la capacidad de construir una vida de autenticidad, libertad y amor propio inquebrantable.